presentamos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, estudiamos la licenciatura de Ciencias Biomédicas y actualmente estamos haciendo una revista llamada Science Vector que se trata sobre biología molecular específicamente. Nos pareció oportunamente entrevistarlo debido a su gran trayectoria y bueno, nuestro profesor, el maestro en ciencias, Martín de Jesús Irigoyen Arredondo, pues le manda sus saludos y también sus agradecimientos por acceder a la entrevista. Empezamos, si gusta. Igualmente, saludos a Martín, por favor. Bueno, mi nombre es Héctor Rangel Villalobos, soy biólogo y doctor en genética humana. Soy investigador de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Ciénega, que está en Ocotlán, Jalisco, y ahí dirijo el ahora Instituto de Investigación en Genética Molecular, el cual fundé yo mismo hace 20 años. Este año cumplimos el 20 aniversario, y en ese laboratorio, instituto de investigación, durante este tiempo, pues hemos desarrollado diferentes proyectos de investigación, principalmente relacionados con la genética forense y genética poblacional. Lo que hacemos básicamente es como validar los sistemas de identificación humana, sistemas genéticos, haciendo un estudio poblacional para saber cómo se comporta en la población. Básicamente estimamos las frecuencias de los alelos eh, que tienen diferentes marcadores genéticos que se utilizan en estas pruebas. Estos marcadores genéticos se caracterizan por ser muy variables. Entonces, una persona para cada marcador va a tener dos alelos, pero en la población hay, no sé, hasta 30 alelos. Entonces, el conocer la frecuencia es un dato importante porque de ahí se estima cuando aplicas esos marcadores en una prueba de paternidad o en una prueba forense donde coincide una evidencia ante una escena de un crimen con un sospechoso, tienes que saber la probabilidad de que eso sea realmente, que sea al azar, para poder determinar la probabilidad de que el sospechoso realmente esté vinculado con el crimen. Entonces, el conocer las frecuencias te permite evaluar de manera precisa pues esas probabilidades. Entonces hemos generado información de ese tipo para una gran cantidad de poblaciones mexicanas, y como también se puede utilizar para saber cómo se relacionan las poblaciones a lo que llamamos antropología molecular o genética de poblaciones, pues también hemos hecho algunas inferencias o estudios para saber cómo se relacionan sobre todo los grupos indígenas en México. Eh, También por ahí lo hemos utilizado. Muy bien, pues entonces comenzamos con la primera pregunta, doctor. Dice, ¿en qué parámetros basa su estudio la genética de poblaciones? Bueno, pues debe de tomar como referencia una población, pero una población suele ser muy grande. Estamos hablando actualmente de 100,000 habitantes, 1 millón de habitantes, varios millones de habitantes. Entonces, se debe de tomar una muestra que trate de representar a esa población, porque es más práctico, ¿no? Una muestra representativa, y sobre esa muestra se trabaja tratando de estimar las frecuencias de genotipos, las frecuencias de los alelos, esto hablando de marcadores genéticos, de los que usamos, son los que se analizan normalmente. Entonces, esos parámetros, a partir de una muestra poblacional, estamos hablando de frecuencias genotípicas, frecuencias alélicas, y algunos otros parámetros de diversidad que nos tratan de decir qué tan diverso es el marcador, con diferentes fines, y ya otros parámetros que normalmente se relacionan con la heterocigosidad, y otros parámetros más específicos, que es el poder de discriminación, el poder de exclusión, el poder de, perdón, la probabilidad de coincidencia al azar, también el índice de paternidad típico de cada marcador, es decir, lo que ofrece, la informatividad que ofrecen diferentes contextos los marcadores, y finalmente el equilibrio Hardy-Weinberg y el desequilibrio de ligamiento, que posiblemente ahorita tal vez lo mencione más adelante en la entrevista. Muy bien. Bueno, prosigo con la siguiente pregunta, doctor.
Ok, dice, ¿cómo se ayuda el área forense de genética de poblaciones de la biología molecular? O sea, ¿cómo esta biología molecular va a ayudar a realizar las tareas de la genética forense? Estamos hablando dentro del área forense, básicamente la quisiera nombrar de otra forma como identificación humana. Antes la identificación humana se hacía a partir pues de la huella dactilar o algunas características antropológicas, inclusive de unos restos cadavéricos, tratar de inferir hombre, si es hombre o mujer, la edad. Entonces la biología molecular, ahorita enfocándome al área forense, pues se ha convertido en el estándar de oro, es decir, como la referencia obligada para tratar de identificar a unos restos cadavéricos o una muestra biológica, saber el origen, es decir, a quién pertenece o quién dejó ahí esa muestra. Y esto ha sido porque nos da mucha información, es decir, la probabilidad de que tú encuentres un individuo con un perfil genético, estos son que permiten discriminar tanto que estamos hablando de uno en varios millones o billones de personas. Entonces la biología molecular aporta a la identificación humana mediante el estudio de algunos marcadores genéticos altamente variables, en particular las repeticiones cortas en tándem, aunque también los SNPs o cambios de un nucleótido, permiten lograr esta tarea de identificar a otra persona de manera muy precisa y diferenciarlo, incluso casi hacerlo único en el mundo a cada persona. Entonces es lo que ha aportado la biología molecular a la genética forense. Te permite determinar también el sexo. Actualmente ya se están infiriendo detalles más precisos como el fenotipo, desde el color del iris de los ojos, el color de piel, el color de cabello y rasgos fenotípicos tal cual. Entonces, también la edad del individuo, también mediante estudios de metilación se están tratando de inferir la edad de un individuo o de un resto cadavérico. Entonces, la biología molecular, pues, como lo estoy explicando, ha impactado de manera importante durante las últimas décadas, ha transformado y ha permitido alcances, pues, que tal vez no se imaginaba, ¿no? Y en cuanto a la genética de poblaciones, pues la biología molecular, específicamente mediante estos marcadores moleculares, de nuevo, ya sea CTRs o los SNPs, cambios de un solo nucleótido, que parece que son poco polimórficos, que no aportan mucha variabilidad el tener una adenina, una guanina en cierta posición del genoma, pero estamos hablando de varios millones de este tipo de información en todo el genoma. Entonces, caracterizas muy bien a una persona, pero también se analizan bloques de información completa en el individuo y en la población. Entonces puedes como también caracterizarla de manera más precisa, saber eh, cuáles son cómo se relacionan, o si tienen algunas poblaciones un origen común, o hace cuánto que se separaron, si es que estaban juntas. Entonces ha aportado pues de manera muy también revolucionaria la biología molecular a la genética de poblaciones, que aunque me estoy refiriendo de manera más precisa a la genética evolutiva, con el estudio también de genomas de antropoides o de ancestros al humano, como una, una especie llamada devosoviana. O sea, son Homo sapiens, pero ya sea los Neandertal o los de estos devosovianos que están acá en Siberia y que nos han permitido pues reconstruir de manera también más precisa esta historia de nosotros como humanos, pero en general de cualquier población, la puedes aplicar a delfines, caballos, camellos, aves, etcétera. Muy bien. En Así es. cuanto a lo que mencionaba de que ha ido avanzando, pues esta ciencia a través de los años, en cuanto a años futuros, ¿cómo cree que el avance en la tecnología va a beneficiar a estas áreas? Pues básicamente creo que se va a perfeccionar esto. Ya hay, mm, digamos, propuestas y avances en cuanto a la capacidad de, de identificar una persona, de saber su fenotipo, de tratar de reconstruir esta pequeña mancha de sangre, cómo era el individuo que la tenía, a qué edad murió. Entonces, esto yo lo que espero es de que se perfeccione.
Actualmente ya hay una empresa en Estados Unidos que ofrece el servicio y que te reconstruye, te da un retrato más o menos, si no es no muy preciso, pero sí se parece, o sea, sí da información importante entre lo que él estima, o sea, el fenotipo y el dibujo que te genera, digamos, esta información derivada de la genética o de la genómica. Entonces, lo que yo espero es que todas estas técnicas se perfeccionen. También en el caso de la edad de un resto cadavérico, que hoy ya tiene un margen de error de 4 o 5 años, que tal vez sea cada vez más preciso. Entonces, eso es lo que esperaría, que que se mejoren las técnicas y también que se abarate el análisis de material genómico o genético de forma masiva. Al final es ya la genómica. Actualmente es caro esta tecnología, aunque ya cada vez, como siempre, se van haciendo más accesibles estas técnicas, pero lo que esperaría es de que en poco tiempo, ya no en mucho, se abaraten para que se puedan aplicar de manera más amplia, vamos. Además que se han mejorado digamos, esta tecnología ha hecho mejoras desde que teníamos la secuenciación, luego la secuenciación de nueva generación, como es la secuenciación masiva paralela, pero recientemente, bueno, ya también hace algunos años, en un chip, en USB de los que ponemos en la computadora, pones una mancha de sangre y te da la secuenciación de manera directa, o sea, en tiempo real, con muchos errores, que es lo que pienso que en poco tiempo se va a mejorar, se va a pulir esta técnica, se va a obtener de manera más sencilla toda esta información y lo que viene, que es eh, analizarla, ¿no? Aquí la bioinformática va a jugar un papel principal, de hecho ya lo está jugando para tratar de darle sentido a esa información. El tener mucha información se está haciendo muy fácil, pero interpretarla es el reto que digamos que viene para resolver y darle utilidad y hacerla más práctica, vamos. Bueno, en cuanto a otra pregunta que hay aquí es que ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la genética de poblaciones hoy en día? Es que yo la enfocaría un poco más hacia los que nos dedicamos a esta área, no tanto al reto de la genética de poblaciones, sino a los que hacemos genética de poblaciones o hacemos genética humana tradicional. Creo que me gustaría enfocar el comentario o la pregunta en el sentido de que tenemos que dar el brinco de la genética a la genómica. Es decir, los genetistas que se formaron hace poco más de 20 años, como yo, pues tenemos una formación que nos permite analizar genes y su información y tratar de darle un sentido para dar un diagnóstico. Y actualmente, pues ya las herramientas que tenemos disponibles pues, nos permiten analizar no un gen, sino secuencias muy grandes de un gen o de varios genes o de todo el genoma. Entonces aquí hablamos de la bioinformática, pues aquí se repite. Ese creo que es un reto que tenemos los genetistas de brincar de la genética a la genómica para, pues aprovechar pues, la información que se está generando. Creo que al final no nos vamos a convertir, alguien que ya tiene mucho tiempo en esta área, no nos vamos a convertir en informáticos, porque sí, ahora sí que cada uno tiene su lugar. Digamos, yo estoy especializado como genetista humano al área de genética forense y al final tampoco es que les digo, no me voy a convertir en bioinformático o no necesitamos hacerlo, pero sí saber lo que nos ofrece, porque al final de toda la información, digamos, de un gen, como podría ser de distrofia muscular de Duchenne, que es de hecho uno de los genes más grandes en el genoma humano, eh, no necesitas saberte la secuencia o qué, pero sí que sepas que tienes la herramienta y al final tienes, ya que esa herramienta técnica te permite secuenciar todos los exones de este gen
para poder confirmar tu diagnóstico y darle, pues saber el origen de la distrofia muscular Duchenne en una familia, pues ya con eso tú puedes ya responder tu pregunta, dar la información, y tampoco es que necesites ser bioinformático, pero sí saber que está esa herramienta y ayudarte tal vez de los, de los técnicos que hay, para que tú digamos, aproveches lo que se está generando, las nuevas herramientas. Muy bien, doctor. Sí, igual ahí podría entrar, por ejemplo, hacer equipos multidisciplinarios, ¿no? Para hacer investigaciones de diferentes áreas, ¿no? Apoyarse de diferentes técnicos, como usted dice, para llevar a encontrar respuestas pues más acertadas. Y bueno, otra pregunta Así un es. poco más específica es aquí un poco ya no tan abierta, es de que ¿cuál es la probabilidad de encontrar, por ejemplo, un perfil genético idéntico en dos individuos que no estén emparentados? O sea, sabemos que es muy bajo, pero si nos podría ayudar con la pregunta. Ok, pues para eso no va a tener una respuesta única, porque eso va a depender de digamos, del perfil genético de cada individuo, en particular, de qué tantos alelos comunes tenga. Si yo tengo muchos alelos o variantes que los tiene muchas personas, pues entonces mi perfil genético no va a ser tan raro. Si estamos hablando que en México la frecuencia del pelo, como digo, que lo tengo lacio, y el pelo también lacio y castaño, pues mi perfil va a ser relativamente común para ese rasgo nada más. Entonces aquí la frecuencia de los alelos, aquí ya no le vamos a llamar rasgos, sino los alelos que tengas, pues es lo que al final determina tu perfil. Y también depende de la frecuencia de ese perfil, o qué tan discriminativo sea, qué tan poco probable sea que alguien sea igual a ti, pues de cuántos marcadores estamos hablando, ¿no? Si analizaste un sistema genético con 15 marcadores, con 22 marcadores, que es como los más comunes que se utilizan ahora, si utilizaste un sistema genómico, o analizaste, hay también sistemas genéticos con SNPs o con inserciones de lesiones, pues la frecuencia de ese perfil es que está como muy amplio, de que la frecuencia de un perfil, pues de que, dependiendo cómo lo hayas hecho, ¿no? O si utilizas una plataforma genómica como estas que analizan 1 millón de SNPs, aunque sean SNP, pero es 1 millón, eh, pues es muy discriminativo. Entonces, por ahí sería la respuesta. No sería una respuesta única, variaría para cada persona, dependiendo de los alelos, qué tan frecuentes o qué tan raros sean, y de cuántos marcadores analizaste y de qué tipo. Ok, vamos con otra pregunta. Como sabemos que existen los organismos mosaicos y pues los conocemos mayormente por animales, pero ¿cómo podemos identificar a una persona mosaico o químera en base a un perfil genético? Pues ahí lo que se tendría que hacer es tomar muestras de diferentes tejidos de un individuo, es decir, pues tomas tal vez de un cabello, de sangre, de piel, inclusive también de mucosa oral. eh, y bueno, tú esperarías que en esos casos haya dos líneas celulares en ese individuo, y tú lo que quieres saber es, bueno, tratar de encontrar la segunda línea celular. Normalmente hay una línea celular predominante y una segunda línea celular. Esto es relativamente común en el caso de las mujeres que tienen eh, síndrome Turner, que nada más tienen un cromosoma X en lugar de dos, y se dice que muchas de ellas son quimeras o tienen una segunda línea, son mosaicos y tienen una segunda línea celular, incluso que pueden tener en esa segunda línea celular ya dos cromosomas X o un XY incluso, que es lo que permite que sobrevivan. Entonces, buscar esa línea, esa segunda línea celular, pues a veces con técnicas moleculares se facilita un poco, pero es buscar en diferentes tejidos secuencias del cromosoma Y. De hecho, es parte ya del diagnóstico que algunos médicos hacen, tratar de buscar si esa mujer tiene quimerismo, tiene esa segunda línea celular, y entonces, ya que lo detectas, pues como está relacionado con un gonadoblastoma, un cáncer en las gónadas,
pues se le extirpan o se hace algún procedimiento o se tiene un monitoreo. Pero básicamente es dependiendo de cuál mosaico se esté planteando que pueda existir, buscar el marcador, como en este caso de las Turner, del X, o ver que si hay ya diploidía en las mujeres que son Turner y que por definición tienen un X, pero son diploides para algún otro, en algunos tejidos son diploides, tratar de detectarlo, pero es buscar en diferentes tejidos, pero va a depender de la sospecha que tú tengas de ese mosaico, ¿no? De esa segunda línea celular para que tú uses el marcador que va a detectar, digamos, la presencia de esta segunda línea celular. Porque esta búsqueda de quimeras o de mosaicismo es muy común para personas que reciben un trasplante. Entonces, y se utiliza mucho los perfiles genéticos que usamos nosotros en genética forense en esa área. Y lo que se hace es pues, para ver si el individuo tomó, se adaptó ese tejido, si estamos hablando de un trasplante de médula ósea, como ejemplo, entonces se va siguiendo, se van tomando muestras conforme pasa el tiempo para ver si ya el perfil genético del donador se va estableciendo en lugar del que tenía originalmente el receptor de este trasplante. Y eso te dice si funcionó o no ese trasplante. Entonces, esa sería una utilidad muy, muy clara para esto, pero es como derivado de un procedimiento quirúrgico que es un trasplante de médula ósea. Vemos que con los avances de la genética se ha podido identificar la procedencia de algunos restos o pues de las personas. Entonces, ¿cómo podemos identificar la procedencia de dicha persona? Por ejemplo, comparaciones entre un mexicano, un ruso, un japonés. ¿Algún ejemplo que nos podría dar? ¿Cómo identificar la procedencia de una persona? Y hablando de diferentes orígenes, pues es parte de lo que hace ya la genómica forense. Hay una plataforma que se llama MySeq FGX. Bueno, esa es la que hemos utilizado nosotros. Pero bueno, lo que haces es que tomas las frecuencias o usas marcadores en los cuales sabes que, por ejemplo, el alelo A lo encuentras nada más en africanos y el alelo G está en europeos. Y los africanos no tienen G y los africanos no tienen A, o sea, están, o su frecuencia es muy baja en una y otra población. Estos marcadores que se llaman marcadores informativos de ancestría, o por sus siglas en inglés como AIMS, son los que se utilizan para este propósito. Entonces, analizas principalmente ese tipo de marcadores o los seleccionas y haces un análisis genómico y tratas mediante estadística bayesiana, es decir, qué tan probable es que encuentres ciertas combinaciones en una población y otra, establecer el origen del individuo. Entonces, aquí también la informática y bases de datos de referencia es lo que utilizas. O sea, debes de tener una referencia, cómo se comportan todos tus marcadores, ya sean 1.000.000 o sean 10, cómo se comportan en cada uno de los continentes, para luego comparar tu muestra con estas poblaciones de referencia para ver qué tan probable es que pertenezcan a cada uno, y de hecho estableces con porcentajes de ancestría para cada región. Es decir, yo puedo concluir pues, que yo soy 40% nativo americano, 20% asiático y el restante europeo. Y es mediante estas comparaciones. Pero sí necesitas referencias. Ok, pues ya nos ha contestado un poquito. Entonces, ¿a qué se refiere una persona, por ejemplo, México mestiza? Sobre el mestizo mexicano, pues es simplemente el resultado o la población mexicana que es resultado de la mezcla entre nativoamericanos, europeos principalmente, y en menor medida africanos, que fueron traídos por los europeos poco después de la conquista. Y se define pues formalmente porque tienen un apellido derivado del español, que hablan este idioma,
y que tienen hasta 3 generaciones sus ancestros viviendo aquí en México. Eso sería un mestizo mexicano, pero la gran mayoría de nosotros pues ya caemos en eso, incluso de grupos indígenas, por el mestizaje que ha habido, es decir, por individuos mestizos que ya tenemos ese componente europeo, luego se integran a esas comunidades, o los nativos americanos salen y se casan con un mestizo, y ya también se convierte en el mestizo la descendencia de esas personas o de esas familias. Bueno, mucho caso de México, creo que la mayoría ya todos somos así. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una frecuencia génica a una genotípica? Pues el nombre de génica pues refiere a que cuando te enfocas a un gen. Creo que sería más preciso, eh, bueno, y la contraparte, que es la genotípica, pues es la frecuencia de genotipos, es decir, la dosis completa que tú tienes. Sabemos que somos diploides, tenemos un alelo paterno y otro materno, entonces la frecuencia genotípica evalúa las combinaciones que son esos genotipos. La frecuencia génica, yo la he visto que la equiparan o la relacionan con la frecuencia alélica, pero creo que es más correcto hablar de frecuencia alélica que génica, porque génica, el término gen, literal, bien, pues habla de una secuencia de ADN que codifica para una proteína o un polipéptido, y en este caso, pues no, normalmente se refiere a cambios más sutiles ya del genoma, que es un cambio de un nucleótido o un alelo para un marcador STR o una inserción de lesión. Entonces ya el término de frecuencia génica me parece que no es tan adecuado actualmente, porque como se ha analizado más la secuencia interna de los genes, ya no te refieres a todo un gen, sino a variaciones más pequeñas. Por eso eh, creo que es más correcto el término alélico. Bueno, ¿cuáles son algunos de los factores que pueden alterar dichas frecuencias génicas o genotípicas en una población? Ok, pues la genética de poblaciones nos dice que eh, la, la selección, bueno, los patrones de apareamiento, si es al azar o no es al azar, si hay endogamia o si hay subgrupos dentro de la población, todo eso es un factor. La selección, mutación, migración, deriva génica o el tamaño de la población puede hacer que haya fluctuaciones o que cambien con cierta tendencia esas frecuencias o el comportamiento sí, de un gen en una población o de sus alelos. Bueno, muchas gracias, doctor, por acceder a la entrevista. Sabemos que es muy ocupado, pero pues no sé, es de mucha utilidad para que nuestra revista tenga mayor alcance, ya que pues queremos informar de una forma más orgánica pues sobre las ciencias forenses también y pues la utilidad que tiene la biología molecular en esta área. Y si nos podría dar un pequeño mensaje a los estudiantes para que se interesen un poquito más, que ya se han interesado bastante con el simposio que asistimos, fue muy bueno. Incluso Andoni y Alexia fueron de los finalistas, nuestros compañeros que también están haciendo la revista. Que busquen dentro de la genética, hay muchas áreas muy interesantes, y que busquen la parte que les apasione más, sin descartar de inicio ninguna, que busquen en cada parte, eh, y a veces la vida no es así de que lo que yo quiera, pero ya conociendo personas que se dedican a diferentes áreas, por ahí que seleccionen, digamos, el área que les gusta, para que ya eventualmente puedan elegir lo que realmente querían o esa idea inicial, pero que no, que abran el abanico en cuanto a buscar opciones, para que a partir de eso tomen una decisión más, digamos, más madura, ¿no? Más, que tal vez los lleve realmente al objetivo, que es disfrutar de esta actividad, si es que se van a dedicar a la investigación a nivel técnico, a nivel co-investigador, simplemente buscar el área que les apasione. Muchas gracias, doctor, por el mensaje. ¿Okay? Bueno, pues gracias por la invitación, saludos a toda la comunidad. Yo ahora sí que este evento que pasó del 20 aniversario nos permitió
ahora sí que contactarnos, pero ha sido un gusto y pues en lo que pueda servirles, a veces sí estoy limitado de tiempo, pero me dio mucho gusto de veras estar aquí con ustedes, participar en esta revista. Igualmente, todo un honor Igualmente. tenerlo aquí. Exacto. Le hacemos llegar la revista cuando ya esté publicada. Muchas gracias. A ustedes, que tengan bonito día. Adiós. Bonito día. Igualmente. Bye.